tenía que exterminar a todos aquellos que eran del régimen anterior, porque eso lo ayudaría para que no hubiera revueltas, lo libraba de cualquier conflicto, de cualquier otra persona que quisiera quitarle la vida, matarlo pues. A propósito de los días que vivimos y los conflictos que están sucediendo en nuestro mundo actualmente, creo que es necesario reflexionar por un momento y ponernos a pensar, a meditar en nuestra posición frente a estos conflictos que hay en el mundo. Por ejemplo, Rusia contra Ucrania o Israel contra Hamas o Palestina, porque algunos lo plantean así, y cómo nosotros observamos esto que está sucediendo. Hay personas que desde luego sacan de la Biblia algunos pasajes y empiezan a decir, no, estaba profetizado o esto tenía que suceder porque aquí se ve claramente. Hay muchos otros que no vemos tan claramente eso que están diciendo y muchos otros que ni siquiera entienden por qué se está diciendo tal o cual cosa. Eso sí, hay posiciones y bandos alrededor de todo esto, incluso dentro de la iglesia, para los que apoyan casi en su totalidad a Israel y aquellos que van en contra de lo que está haciendo Israel como pueblo de Dios, atacando a otras personas. Además de esto, alrededor del mundo otros países también apoyan o no apoyan a unos o a otros. Desde luego países socialistas o comunistas o islamistas o musulmanes, como les quieras llamar, están apoyando a los terroristas, digamos, ¿no? Porque es un acto de terrorismo lo que hicieron. Pero hay otros como Estados Unidos y otras potencias mundiales que están apoyando a Israel, que envían armamento y que están a toda costa apoyando a este país. Y se vale decir yo soy de este bando, yo soy de esta posición, pero incluso dentro de la iglesia necesitamos aprender a ser sabios y discernir cómo nos vamos a parar en medio de estos conflictos. Y no estoy diciendo que como iglesia todos tengamos que definir con quién estamos o no estamos. No estamos llamados a entrar en ese conflicto, en el conflicto bélico, en el conflicto entre políticos, en el conflicto entre terroristas y el ejército, o los civiles y el ejército, aunque es necesario llamar las cosas por su nombre. Por eso decía terrorismo, porque claro que hay terrorismo, pero también hay maldad en el corazón de estas personas, e incluso de algunos que siendo de Israel están atacando a civiles y están atacando a personas que no merecen ser atacados. Ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de esas malas decisiones que se están tomando. Y cuando hablamos del conflicto ahora, que es el que detonó dentro de las iglesias, el conflicto entre Israel y Palestina, el pasaje por excelencia que se lee en las iglesias, en las imágenes, en todas las redes sociales y todos orando por Israel, es el siguiente: pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. En favor de mis hermanos y amigos diré, que la paz sea contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Y enseguida vamos a ver algunos puntos con respecto a este pasaje, unos que se me hacen muy importantes, porque muchas veces nos radicalizamos en las ideas y olvidamos que todos necesitan salvación. Y desde ahí creo que ya en el Nuevo Pacto interpretamos un poco mal este pasaje, porque todos necesitan conocer a Jesús, sin importar si es alguien de Israel o alguien de Palestina o alguien de Rusia o alguien de Ucrania, alguien de México, de Costa Rica, El Salvador, Dominicana, Haití, Puerto Rico, Estados Unidos, de donde sea, de China, de la India, de cualquier lugar de la tierra. Las personas necesitan conocer a Jesús y conocer el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Los judíos en su mayoría, de hecho, siguen esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesús ya vino como el Cristo que había de venir, como el Salvador. Del otro lado, en el Islam tienen a su propio profeta y son descendientes de Ismael, por lo que vemos en la Biblia, ¿no? Ismael e Isaac iban a tener conflicto por siempre en sus descendencias. Pero entonces todos ellos, aun cuando dicen es el pueblo de Dios, dice la Biblia que Israel es el pueblo de Dios, la gran mayoría de las personas no conoce de Cristo. Y es ahí donde a mí me causa conflicto, que todos oremos por la paz de Israel, pero ¿qué de la paz de Palestina? ¿Qué de la paz de Gaza? ¿Qué de la paz de los habitantes de estos lugares? Entonces, no se merecen un poco de misericordia, llamémoslo así. No se merecen misericordia, no se merecen ayuda, no se merecen nuestras oraciones también, no se merecen que pidamos al Señor para que ellos conozcan de Jesús. Me gusta pensar más en el ejemplo de Jeremías, que era un profeta que escribió una carta para aquellos que se encontraban cautivos en Babilonia. Imagínense, algo como lo que hoy vemos en las noticias o sabemos de la franja de Gaza, ¿no? De las personas que viven ahí, que no pueden cruzar o salir a voluntad, tienen que pedir permisos, tienen que ser muy observados y vigilados.
Algunos se atreven a decir que es una prisión gigantesca porque las personas no pueden ir a otro lado, tienen que estar en ese lugar porque hay conflictos por esa tierra. Jeremías escribía lo siguiente a los esclavizados: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Cuando oramos por Israel y Palestina es porque la idea original del salmista en el Salmo 122 era la paz y prosperidad de todos los que vivían, fueran extranjeros o todos fueran de ese lugar de Jerusalén. No por apoyar a un grupo o a un bando o a otro, por decir, no, pues estos que son maestros de la ley, a eso sí, y a los otros que no siguen tu ley, no los bendigas. No, él estaba hablando para que vivieran en paz. David estaba orando para que Jerusalén como ciudad pudiera vivir en paz. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, digamos, no vemos una aplicación especial o específica del Salmo, porque era un cántico, era una oración del tiempo en que vivía David. Ahora, haciendo referencia específicamente a Jerusalén, él no estaba diciendo oren por la paz de Israel, no, él decía de Jerusalén. Lo que hacía especial a Jerusalén era la presencia de Dios. Así que hoy no podemos orar por Israel en general porque la presencia de Dios no está en todos esos lugares. Desde luego es un pueblo escogido y no me malentiendas, no quiero decir que Dios no escogió a Israel, no, pero no todos los que están en Israel son cristianos, no todos conocen a Dios, no todos reconocen a Cristo como el Mesías. Así que donde está la presencia de Dios, ese lugar es especial. Así que todos los que hemos recibido a Jesús somos especiales para Dios y son tipo pues de Jerusalén en aquel tiempo. La razón importante para orar era la casa del Señor, y hoy debemos orar por cada persona que está en peligro en esos países y que no ha conocido a Dios, que pasarán a la eternidad sin Dios, ¿no? Porque eso dice la Biblia, dice que todos aquellos que no siguieron a Jesús entonces irán una eternidad alejados completamente de Dios. Así que mientras tenemos oportunidad, prediquemos el evangelio y oremos por ellos, que eso es lo importante. Y pensando en esto, no me quería pasar por alto la historia de David y Mefiboset que podemos encontrar en 2 de Samuel, y cómo en este pasaje podemos ver a un David que ya es rey, ya está establecido como rey, y entonces él se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán, su amigo, hijo de Saúl. La costumbre en aquellos tiempos era que el rey que llegara, el nuevo rey, digamos pues, que establecía su régimen, tenía que exterminar a todos aquellos que eran del régimen anterior, porque eso lo ayudaría para que no hubiera revueltas, lo libraba de cualquier conflicto, de cualquier otra persona que quisiera quitarle la vida, matarlo pues, para reinar en su lugar. Pero David hizo lo contrario, preguntó si había alguien más de la casa de Jonatán con quien pudiera hacer misericordia, de la casa de Saúl, perdón, con quien pudiera hacer misericordia. Y entonces Siba, que era el mayordomo, el administrador de Saúl en su tiempo, en su reinado, pues le dijo: mira, hay un muchacho que está lisiado que se llama Mefiboset y está en Lodebar. Y entonces David decide hacer misericordia con esta persona y decide ayudarlo por sorpresa, yo creo, de todos. Él decide decirle incluso: mira, ya no vas a estar lejos, ahora todo lo que era de Saúl es tuyo, su casa, incluso Siba como su siervo ahora es tu siervo, y todos sus hijos trabajarán para ti, ellos van a producir para ti. Pero además te vas a sentar como todos mis hijos a la mesa del rey. Cada que yo coma, quiero que estés aquí. Y entonces me ponía a pensar cómo es que aún en ese conflicto, cuando David sabía que esto podía ser contraproducente, que podía causarle conflictos, él decidió aplicar misericordia. Él no dijo: bueno, como es la casa de otro desconocido ahora, entonces le voy a hacer feo, ¿no? O que se vaya lejos porque me va a causar problemas. No, David dijo: voy a aplicar misericordia. David dijo: siéntate a comer conmigo. Y muchas veces nosotros podemos pensar que entonces, pues Palestina y todos estos países islámicos o musulmanes, pues realmente no necesitan o no merecen misericordia, pero creo que ellos también necesitan misericordia de Dios. Y nosotros necesitamos aplicar misericordia en los corazones, por lo menos, porque quizás no estamos ahí para aplicar misericordia directamente ahí en la calle, ¿no? Y ayudarlos o orar por ellos. Quién sabe si nos dejarían orar por ellos, pero definitivamente también merecen y necesitan la salvación del Señor. Así que te invito a que reflexiones, que meditemos un poco más antes de emitir juicio contra ciertos países o contra uno o contra otro, o a favor de uno o a favor de otro. Meditemos, pensemos y luego recordemos lo que decía Jesús:
Y les han dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a aquellos que los maldicen y los ultrajan. Y eso es todavía más difícil. Y yo creo que es algo que deberíamos pensar una y otra vez hasta que se haga carne en nosotros y lo podamos ver todos los días. Y este es el mensaje de esta semana, este es el estudio de la semana, si es que lo quieres llamar así también, porque creo que no es igual a todos los demás, pero te invito a que oremos, a que busquemos la dirección de Dios y que sepamos emitir una buena opinión sabia, bien pensada de lo que nosotros pensamos de estos conflictos, de esto que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Muchas gracias nuevamente, te espero la próxima semana aquí en Buenos Días, el jueves a las 9 de la noche, si Dios quiere. Hasta luego.